En el tema sustantivo, un gran problema está en relación con la omisión impropia, la colusión por omisión. Y hemos revisado doctrina de la jurisprudencia. Si es cierto, hay una discordancia en la misma Corte Suprema que en algunas oportunidades ha establecido responsabilidades penales en base a omisiones. Sin embargo, las últimas sentencias, la Corte Suprema también ha establecido una línea de interpretación jurisprudencial, precisando que no hay colusión por omisión. Un gran problema de los operadores de justicia, de abogados, fiscales y jueces, es no conocer la legislación extrapenal, la ley de contrataciones con el Estado, o las normas especiales que regulan las concesiones, las normas especiales que regulan las obras por impuestos, o los convenios de gobierno a gobierno. Que desconocer muchas veces los sistemas administrativos, cómo funciona el sistema administrativo de tesorería, quiénes son los responsables, cómo funciona el sistema administrativo de abastecimientos, cómo funciona el sistema administrativo de compras públicas. Es decir, los abogados estamos obligados a conocer la parte administrativa en delitos tan delicados, porque está en juego la libertad de un ser humano. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la libertad, es poner en riesgo su libertad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Omar Candia Aguilar, abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional, con quien vamos a hablar sobre su reciente obra que ha sido publicada en la casa editorial Gridley, nada menos. El libro se denomina El delito de colusión y la prueba por indicios, una mirada desde la jurisprudencia y la doctrina, obra el cual he podido revisar y creo que concentra y condensa los problemas más importantes que tiene en la aplicación práctica el delito de colusión, tanto desde el aspecto sustantivo como desde el aspecto procesal, concretamente referido a su probanza. Todos esos puntos lo vamos a tratar con el autor del libro. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Doctor Hugo Mendoza, trasladarle mi gratitud, saludar y agradecer también a la casa editorial Gridley, que han tenido la deferencia en principio de publicar el libro y de permitirme esta tarde poder conversar sobre nuestra obra, que tiene una parte sustantiva y tiene una parte procesal. Correcto. Eso es lo que hemos podido ver y quería preguntarle un poco, ¿no? Un poco ya entrándonos a la materia del libro. Usted aborda desde un punto de vista histórico, la evolución legislativa. Después entra a hablar ya de aspectos sustantivos como el dolo eventual, si se puede aplicar la omisión impropia a la colusión, y después termina pues con los temas de aspectos probatorios, la confusión que se hace entre indicios y qué es una prueba por indicios, cuáles son los problemas en la aplicación práctica que se han dado, las sentencias ustedes del ejercicio profesional que ha podido advertir también las sentencias y cuál es el estándar que se debería buscar para lograr una sentencia debidamente sustentada. Cuéntenos, por favor, desde el aspecto sustantivo, los puntos más importantes que usted ha encontrado como problema. Mire, en principio cuando los colegas abogados asumimos la defensa, el patrocinio de los ciudadanos que son investigados, que son perseguidos por el Ministerio Público, tenemos que recurrir al derecho constitucional, al derecho penal y al derecho procesal penal, entre otras ramas de las ciencias jurídicas. Y lo que hemos querido hacer con nuestro trabajo es darle los instrumentos a los colegas abogados con una visión holística, ¿no? No solamente hemos desarrollado la parte sustantiva, sino también nos hemos ido a la parte procesal. Pero hemos identificado algunos puntos que son neurálgicos, que son problemáticos y que es necesario discutir. Es necesario también sentar posición.
es necesario que desde la academia se pueda tener posición sobre determinados temas problemáticos. Y eso es lo que hemos hecho en este pequeño libro. En el tema sustantivo, un gran problema está en relación con la omisión impropia, la colusión por omisión. Y hemos revisado doctrina de la jurisprudencia. Es cierto, hay una discordancia en la misma Corte Suprema que en algunas oportunidades ha establecido responsabilidades penales en base a omisiones. Sin embargo, las últimas sentencias, la Corte Suprema también ha establecido una línea de interpretación jurisprudencial, precisando que no hay colusión por omisión. Pero desde la doctrina y desde la aplicación práctica, nosotros consideramos que es necesario revisar el artículo 13 del Código Penal de omisión impropia y concordarlo con el artículo 384, que es lo que establece la estructura típica, las exigencias típicas, cuál es la acción típica del delito de colusión. Y este es un delito de encuentro, este es un delito plurisubjetivo, este es un delito de alta intensidad subjetiva que requiere un dolo directo, por eso nosotros descartamos cualquier posibilidad de un dolo eventual. Y siendo así, además, la conducta, el núcleo central de la conducta en el delito de colusión es la concertación, que en términos genéricos es un pacto, es un acuerdo, evidentemente ilícito, ¿no? Si revisamos el artículo 13, encontramos que hay dos presupuestos para una omisión impropia. En principio, que se tenga el sujeto activo o el agente tenga el deber de garante, que en este caso se da, ahí es un delito de infracción del deber, especialísimo, pero además que el no hacer pueda corresponder con hacer efectivo. Y ese segundo presupuesto no se da en el delito de colusión. Nosotros sentamos posición y suscribimos además la tesis de Percy García Cabero, ¿no? Donde no podemos axiológicamente manifestar que un no hacer pueda equivaler a un hacer efectivo, que es una exigencia del tipo penal, que establece que se requiere voluntad para concertar, que se requiere un hacer efectivo, ¿no? Y por tanto, no se puede hablar de colusión por omisión. No existe la tipología de colusión por omisión. Y esa hipótesis criminal que se base en conductas omisivas no puede, de modo alguno, sustentar una sentencia condenatoria porque no cumple con las exigencias típicas. Este es un tema sustantivo ciertamente, problemático, que puede ser materia de análisis y seguramente se puede complejizar. El otro tema en materia sustantiva es la consumación y la tentativa. Correcto. Acá también hemos encontrado en la doctrina posiciones que han sido recogidas ad litere por la jurisprudencia y nos damos cuenta por las fechas, ¿no? El doctor Ramiro Salinas Sicha, sentado en una posición bastante pedagógica y didáctica, establecía, hablo en tiempo pasado, ¿no? Establecía el maestro que cuando estamos en la colusión simple, estamos en el grado de tentativa. Pero cuando se afecta el patrimonio del Estado, cuando hay una lesión al patrimonio del Estado, cuando hay una afectación a los caudales del Estado, estamos frente a una colusión agravada que sería la consumación. Esta posición pedagógica y tan, digamos, sencilla ha sido recogido por la jurisprudencia. Hay sentencias que hacen referencia a la colusión simple y a la colusión agravada en los mismos términos que expone el maestro Ramiro Salinas Sicha. Sin embargo, el profesor Pariona hace una precisión a esta posición y nos dice, tengamos mucho cuidado. En la colusión simple la pena es de 3 a 6 años. En la colusión agravada la pena es de 6 a 15 años. En una prognosis de pena de una tentativa por colusión agravada es altamente probable que se supere, ¿no? La pena de una colusión simple. Entonces, oiga, acá hay que escudriñar, ser un poco más cautelosos, porque las diferencias en prognosis de pena pueden afectar al imputado. Correcto. Y precisa, si el agente inicia la realización del delito, concerta, pero es descubierto justo antes de que se realice
la afectación al patrimonio del Estado, estamos hablando de un grado de tentativa de colusión agravada. En realidad, esta precisión que hacemos en el libro, que la desarrollamos, que el profesor Pariona la desarrolla también en el delito de colusión, puede ser materia de investigación jurídica, puede ser materia de análisis, de detención, para hacer un desarrollo más meticuloso, ¿no? Claro. Pero sí, en efecto, podemos estar frente a un fáctico de un funcionario servidor público que concerta con un extraneus, con un proveedor, y que luego de la concertación están a punto de que se realicen, se me ocurre, los pagos de este servicio, de esta compra de bien, y en ese momento descubierto. O sea, ahí estamos frente a un grado de tentativa. Creo que estas dos observaciones, porque los otros aspectos pueden ser críticos, básicamente política criminal, ¿no? Porque este es un tipo penal que desde su colocación en el Código Penal de 1991 ha sufrido varias reformas legislativas, en total 6. Pero las reformas se han dado en base a coyunturas. No ha habido una política criminal que establezca cuál va a ser, oye, cómo miramos los delitos de infracción del deber y cuál es la política criminal. Acá lo que se ha venido haciendo es endureciendo las penas, aumentando la pena privativa de libertad, penas accesorias, incrementando las penas y finalmente aumentando las circunstancias agravantes, que hace un delito con una pena bastante, yo diría, cruel, ¿no? Que puede llegar hasta los 20 años. Sí, claro. ¿No? Entonces es un delito que hay que analizarlo con mucha cautela, y los abogados defensores tenemos la obligación de exigirle al Ministerio Público el cumplimiento de todos los requisitos, de todos los presupuestos que están establecidos en el tipo penal de colusión. Correcto. Y sobre todo cuando menciona en qué momento podemos definir la tentativa de un delito de colusión agravada, claro, automáticamente podríamos decir la tentativa vendría a ser la colusión simple. No, pero claro, si nosotros entramos al detalle de lo que significa un procedimiento en una contratación pública, puede que si el pacto colusorio se haya dado para beneficiar en una buena pro, ¿no? Y claro, con perjuicio patrimonial que se va a dar cuando recién se haga el desembolso o el dinero salga de la esfera patrimonial del Estado, que es todo un procedimiento, porque el dinero todavía sigue en el Tesoro Público, de ahí tiene que hacerse el presupuesto, y de ahí recién viene y tiene la disponibilidad presupuestal de la entidad, y después recién realiza el desembolso. O sea, después del pacto colusorio, donde se han estrechado la mano funcionario y particular y se han establecido los porcentajes, para que recién se disponga del dinero, viene todo otro procedimiento después. Entonces, como usted dice, probablemente no se logre dar cuando se está en el último tramo de desembolso y ya está en el área de contabilidad, tesorería para emitirse las transferencias y no se da por alguna razón X, por ejemplo. Entonces estuvo cerca de poderse consumar el perjuicio, sí, pero bastante lejos hacia atrás de la colusión en sí misma. Sí. Entonces es importante todo esto para poder... Sutileza, doctor, ¿no? Porque en la colusión simple lo que existe es un acuerdo idóneo con fines o para defraudar al Estado. En el caso que estamos analizando ahorita, en este momento ya no estamos en ese momento, ¿no? Ya estamos más cerca a la afectación patrimonial. Entonces es importante esto y sobre todo creo también muy importante conocer cómo funcionan las contrataciones públicas, porque eso nos va a permitir también identificar estos aspectos sustantivos del delito de colusión que usted muy bien también lo toca en el libro y que me parece interesante y resuelve muchos problemas que probablemente con la práctica ha venido generando la aplicación de este delito, ¿no? Un gran problema de los operadores de justicia, de abogados, fiscales y jueces, es no conocer la legislación extrapenal. La ley de contrataciones con el Estado, o las normas especiales que regulan las concesiones, las normas especiales que regulan las obras por impuestos, o los convenios de gobierno a gobierno. Que desconocer muchas veces los sistemas administrativos, cómo funciona el sistema administrativo de tesorería, quiénes son los responsables, cómo funciona el sistema administrativo de abastecimientos, cómo funciona el sistema administrativo de compras públicas. Es decir, los abogados estamos obligados a conocer la parte administrativa en delitos tan delicados, porque está en juego la libertad de un ser humano.
Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la libertad, es poner en riesgo su libertad, ¿no? Y hay veces, observamos, tengo varios casos, doctor, donde lo que hay son irregularidades administrativas. Y eso es otro punto que comenzamos a entrar ya a la materia de probatoria, ¿no? Que usted trata y coméntenos, por favor, sobre esos casos que dice y que con meras irregularidades administrativas se confunde como prueba por indicios y se condenan personas. Bueno, la Corte Suprema acá también ha tenido doble posición, ¿no? Las mismas sentencias, uno puede encontrar sentencias donde se condena con irregularidades administrativas y últimamente también, y está en el libro, porque en el libro mencionamos bastante jurisprudencia, hacemos referencia a la posición que hoy día tiene la Corte Suprema y ha establecido recientemente un caso muy sonado para acreditar sobre todo la parte subjetiva del tipo, que las irregularidades administrativas son insuficientes para acreditar la conservación, que se requieren elementos externos a los trámites administrativos. Pero lo que voy es que el derecho penal es la última ratio, es la última razón. Si en la sociedad existen mecanismos de control social efectivos, se tiene que recurrir a ellos. Y para eso está la responsabilidad administrativa y está la responsabilidad civil. La responsabilidad penal existe como última razón, subsidiariamente, fragmentariamente. Y lo que estamos equivocando o equivaliendo, haciendo una falsa equivalencia, es el ilícito administrativo con el ilícito penal, que tienen naturalezas diferentes, cualitativamente diferentes, sustancialmente diferentes. El derecho penal protege bienes jurídicos, así lo dice en nuestro Código Penal. No más allá de las posiciones funcionalistas normativistas, defiende bienes jurídicos y tiene exigencias típicas, ¿no? Hay tipicidad objetiva, subjetiva, ¿no? Entonces, a diferencia del derecho administrativo, a diferencia del ilícito administrativo, que tiene deberes de protección de carácter general, ¿no? Y con sanciones obviamente totalmente diferentes. Correcto. Entonces, el problema que también vemos y que usted aborda en su libro es esto, ¿no? Que usted menciona y critica que hay sentencias que solamente han utilizado los indicios, los hallazgos de manera enunciativa, sin hacer un mayor esfuerzo de razonamiento lógico para construir esa inferencia sobre esa base fáctica, objetiva, comprobada y después corroborarla con otros indicios y que finalmente se produzca la prueba por indicios, que es todo un trabajo metodológico, ¿no? Que se debería hacer, pero que no, que finalmente encontramos sentencias con la mera enumeración de las irregularidades y finalmente condenan a la persona. En realidad son varios aspectos problemáticos, ¿no? Las irregularidades administrativas es bien complicado que por sí solas te puedan permitir una inferencia de un delito de encuentro. Se requiere más. Y hay fiscales muy acuciosos, fiscales que hacen levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto hacen la indagación sobre las salidas de migraciones, es decir, comienzan a conjugar para ver si hay coincidencias y van más allá del tema administrativo, porque pueden haber errores administrativos, pero si eso no lo corroboras con otros hechos, ¿no? Que te permitan llegar a una inferencia totalmente válida, objetiva, suficiente, congruente, de que ha habido una concertación dolosa, entonces no te servirían las irregularidades administrativas. Se requiere establecer y una valoración probatoria que verdaderamente sea racional, que te permite llegar a inferencias que sean totalmente válidas. Entonces el tema de las irregularidades administrativas es harto problemático, pero hay que fortalecer la posición que ha tenido recientemente la Corte Suprema, ¿no? Y precisar, exigir que con irregularidades administrativas no se puede llevar a una inferencia válida de un delito de concertación que per se, por su propia naturaleza, es un delito de encuentro. Correcto. Ahora, también otro punto que toca es sobre los informes de control de la Contraloría. ¿Qué valor se le tiene que dar a estos informes de control? Y usted, a modo de pregunta, desarrolla varias propuestas, ¿no? Preconstituida, una pericia institucional. Entonces, ¿qué valor se tiene que dar al informe de control? Bueno, usted ha leído el libro y en efecto, ¿no?
Nosotros hacemos unas críticas a los informes de Contraloría, porque los informes de Contraloría, de acuerdo al Código Procesal Penal, se considera como una pericia institucional. La ley del Sistema Nacional de Control lo considera como una prueba preconstituida, que son cosas totalmente diferentes. Y hacemos una crítica porque la pericia está regulada en el artículo 171 y siguiente del Código Procesal Penal. Y la prueba preconstituida, si bien no está conceptualizada, ha sido desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. Sin embargo, el informe de control es realizado por una comisión, por una comisión que en muchos de los casos ni siquiera son peritos, ¿no? Ni siquiera son abogados. Son 3 profesionales que hacen su informe y terminan en un mismo fáctico, ¿no? Estableciendo responsabilidades penales, y en un mismo fáctico en otro lugar estableciendo responsabilidad civil. Y en algunos casos, con ese mismo fáctico, estableciendo responsabilidad administrativa. O sea, acá hay que repensar el valor de los informes de Contraloría. Para nosotros son indicios, pero no suficientes. Observamos que el Ministerio Público recoge estos informes de Contraloría y los lleva directamente a su acusación fiscal. Y después, esto es recogido en una sentencia condenatoria y estableciendo responsabilidad penal. Eso es lo gravitante. Y generando indefensión para el funcionario servidor público. Pero cuando el funcionario servidor público quiere cuestionar el informe de Contraloría, el Poder Judicial le dice: no puedes cuestionar con un proceso contencioso administrativo porque no es un acto administrativo, es un acto de administración interna, es un informe. Entonces, no hay claridad en el sistema jurídico, no hay predictividad, no hay seguridad jurídica. Claro, además un documento como de la Contraloría, el informe, creo que es respetable el trabajo, pero para poder lograr de utilizarlo como una prueba dentro de un proceso penal, tiene que ser, en el peor de los casos, para la Fiscalía reforzada, corroborada, producto de su investigación, para poder realmente utilizarla. Y creo yo, incluso, más que utilizarla, pienso que debería ser el punto de partida, probablemente de una investigación, pero que no sea un documento irrefutable, ¿no? Que sea una verdad absoluta y dogma de fe. Porque para eso es la investigación, se tiene que indagar, se tiene que investigar, se tiene que profundizar con las destrezas ya de un fiscal que se entiende que está preparado en el derecho penal y en la pesquisa, y con eso finalmente corroborar si efectivamente lo que dice ese hallazgo, más allá de que probablemente sea una irregularidad administrativa, tiene esa relevancia penal. Así es, doctor. Lo que se tiene que hacer es establecer cuál es su naturaleza jurídica. En el ejemplo que le pongo, esto es alarmante. O sea, el señor dice, los funcionarios dicen: oiga, este informe de Contraloría está mal. Para empezar, se vulneró mi derecho de defensa en el acto de la elaboración del informe de control. Voy al Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo y me indica de que no es un acto administrativo, es un acto de administración, por tanto es improcedente. Hago mi proceso de amparo contra el informe de control, y el juez constitucional me dice, o el Tribunal Constitucional me dice, que el proceso de amparo es residual y que la vía idónea es el proceso contencioso administrativo. O sea, al ciudadano lo dejas sin la posibilidad de poder cuestionar ese informe, el resultado final de ese informe. El Ministerio Público lo toma como una verdad y con eso acusa. Exacto. Y ni qué decir si es un caso mediático, porque para los medios de comunicación el informe de Contraloría es casi una verdad, es casi una sentencia. Entonces son cosas que se tienen que corregir. Nosotros consideramos que hay que perseguir el delito, ¿no? Pero hay que darle también al ciudadano garantías. Correcto. No es evitar errores judiciales que terminen condenando inocentes. Así es, sino que se convierta el proceso penal en una cacería de brujas. Así es, doctor. Correcto. Bueno, doctor, creo que está más que interesante la obra, e invito a todos a que lo puedan adquirir. Ya saben, El delito de colusión y la prueba por indicios, una mirada desde la jurisprudencia y la doctrina. Los invito a todos los que estén interesados a poder profundizar un poco sobre este delito y su prueba,
puedan adquirir la obra del doctor Omar Candia por la editorial Gridley. Doctor, unas palabras finales, por favor. Reiterando mi sentimiento de gratitud a Gridley, a usted, doctor Mendoza, por esta entrevista. Este es un aporte que hacemos, sentamos posiciones en algunos temas, y nuestra posición es que las irregularidades administrativas son insuficientes para acreditar un hecho de colusión. No hay colusión por omisión, esa es otra de las afirmaciones que realizamos en el libro, y hacemos una crítica también al análisis de la valoración de la prueba por indicios, porque muchas veces se confunde el indicio con la prueba por indicios. Hemos encontrado excelentes sentencias, ¿no? En el Poder Judicial hay excelentes jueces con los que me ha tocado trabajar. Hemos apelado sus sentencias y hemos encontrado sentencias muy bien elaboradas, ¿no? Hacen una inferencia totalmente sostenible, conocen el método probatorio, pero también hemos encontrado sentencias donde hacen una relación de hechos e indicios y pasan de frente a la parte resolutiva. No me dicen cómo, cuándo, dónde se produce el acto colusorio, en qué consistió, ¿no? No nos explican, no hay un desarrollo de la inferencia, y ese es un derecho que tiene el justiciable. Ese es un derecho que un sistema penal democrático tiene cualquier ciudadano, de saber por qué lo está sentenciando, ¿no? Cosas como esas no debemos permitir, y creo que es nuestro deber como abogados aportar también para ir mejorando el sistema penal en nuestro país. Correcto. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Amigos, llegamos al final del programa. Nuevamente, para los que estén interesados, la obra del doctor Omar Candia, el delito de colusión y la prueba por indicios. Una mirada desde la jurisprudencia y la doctrina para que lo puedan adquirir por la editorial Gridley. Nos vemos hasta un próximo programa.